Escuchas W Conquista. W Conquista. Buenos días. Buenos días. Qué bueno, qué bien. Bueno, familia, como les he dicho, la semana pasada estuvimos en un congreso, en un redil. Un redil, cada año nos dan un redil donde recibimos la visión del año. Y pues este año no fue la excepción y recibimos la visión del próximo año. Este año se llama el año de la excelencia. ¿Sí? Cada ser humano, cada persona, cada uno de nosotros tenemos que ir en un proceso de crecer, de madurar. La Biblia dice que Dios siempre querrá que sus hijos vayan caminando en esos niveles de fe. Madurar y crecer significa eso. Eso es como cuando un niño va creciendo. Y en la medida que uno va formando un hijo, ese niño va creciendo y uno espera mucho de ese hijo. No por satisfacción propia o personal, aunque eso también es parte de ello. Pero definitivamente uno anhela y uno desea que ese hijo el día de mañana sea esa persona que se proyecte, que se realice, que sea el padre, que establezca la familia, que crezca como persona, que madure como ser humano. Y de eso se trata. Y hay realización en todo ello. Y por eso Dios nos lleva siempre a eso. Y por eso el año se llama excelente, excelencia. Y la excelencia tiene que ver con eso, con que nosotros maduremos, con que nosotros no seamos esas personas ambivalentes, cambiantes, muchas veces irresponsables, falta de criterio. No podemos seguir cometiendo los mismos errores. No podemos seguir nosotros tropezándonos con la misma piedra, cayendo en el mismo hueco que ya conocemos. Y de eso se trata. Tenemos que madurar. Yo no puedo seguir siendo eso. Y la vida cristiana me lleva ahí, a que yo madure, a que yo sea mucho mejor de lo que ayer era. Por eso este año, el año 2014, se ha denominado el año de la excelencia. Vamos a ver cómo comienza todo, dónde comienza todo esto. Y vamos a leer, por favor, Génesis capítulo 4, del 4 al 5. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Allá que alguien que haya traído sus gafitas. Sí. Del 4 al 5. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bueno, muy bien. La palabra de Dios, vamos a hablar de un personaje que poco se habla en la Biblia. Es más, los versículos que mencionan a este hombre son pocos. Vamos a hablar de un hombre llamado Abel. Y es bueno que usted y yo lo entendamos. Por lo menos este personaje que aparece al principio de los tiempos, llamado Abel, pues hombre, vivió una realidad, digámoslo así, complicada. Y qué bueno que nosotros aprendamos de un personaje como este. Entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto a la vida de Abel? Primero que todo, Abel fue el segundo de la primera familia, llamado Adán y Eva. Es el segundo. ¿Sí? Hay varias cosas que uno tiene que aprender de la vida de Adán y Eva, de Abel y de Caín. ¿Sí? Entonces, cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea a Adán y Dios crea a Eva, ¿cómo los crea? La Biblia dice que los creó ya siendo adultos.
Quiere decir que Adán y Eva no tuvieron infancia. Adán y Eva no tuvieron muchas cosas, no tuvieron infancia, no tenían ombligo, ¿sí? Y eso es cierto. Y dice la Biblia que Dios los hizo para fructificar y multiplicarse. O sea que cuando Adán y Eva fueron creados, ya eran un adulto y una adulta. O sea, ya estaban listos para ser ese esposo y esa esposa y para procrear. Quiere decir que al poco tiempo después de que Dios les haya creado, Adán y Eva tuvieron los hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que la diferencia de vida de Abel, de Caín, era muy poca con respecto a sus padres. ¿Sí me entienden? A pesar de que Adán y Eva tenían cuerpo físico de personas adultas, hacía poco habían sido creados, porque ellos no vivieron infancia. Ellos fueron creados adultos. Entonces, pónganle un ejemplo, por lo menos. Digamos que Adán y Eva tenían 20 años cuando fueron creados. Digamos. ¿Sí? No hablemos de la cronología, sino de la estatura, del físico. Ya eran aptos para procrear. Y inmediatamente lo primero que hacen son muy obedientes y hacen la tarea. O sea que al poco tiempo después nacen 2 hijos. Primero Caín y luego Abel. ¿Qué quiere decir eso? Que la diferencia entre Adán y Eva como padres y Caín y Abel como hijos era muy mínima. ¿Sí? Era, póngale que, 1 año, 2 años. ¿Sí? Aunque Caín y Abel sí fueron niños, porque nacieron ya como debían de nacer. Son cosas que uno le pone a detallar en la Biblia y que mire lo que sucede ahora. Otra cosa importante, Adán y Eva estaban en el paraíso. Esa es otra cosa particular. Ellos estaban en el Edén, ellos estaban en el paraíso. Dios crea a Adán, Dios crea a Eva. Y entonces cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea a Adán y a Eva, los crea y lo hace y lo pone en un lugar maravilloso llamado el Edén, llamado el paraíso. Y si usted se pone detenidamente a leer lo que dice la Biblia con respecto a Génesis capítulo 2, adivine que Dios describe el paraíso. ¿Qué era el paraíso? Era un lugar maravilloso. Era un lugar donde había río, donde había frutas, donde había piedras preciosas. Era un lugar efectivamente maravilloso. Ese es el Edén. Y entonces después de que Dios hace el Edén, el paraíso, adivine qué hace. Pues pone a Adán y a Eva. Y Dios disfrutaba de la comunión de Adán y Eva. Todos los días hablaban, dialogaban. Dice la Biblia que en el 3er capítulo de Génesis, dice la Biblia que Dios siempre llegaba en la tarde a tomar el café y comer galletitas con Adán y Eva. Sí, a tomar el té. Siempre iban a dialogaban, jugaban parqués, en fin, disfrutaban de una coinonía, de una comunión. Eso se vivía en el paraíso. Pero adivinen lo que sucede. Resulta de que Dios en el paraíso les dio un mandamiento. Y el mandamiento es: mijo, hágale, pero de ese arbolito no coma. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia tampoco menciona que es manzana, que es pera, que es auyama, que nada. La Biblia no dice si era uva. No, la Biblia no describe el arbolito. Simplemente dice: de eso no coma. Un mandamiento. El hombre podía hacer lo que sea. Y quitémonos esa fijación también de que el mandamiento o el pecado era haber trabajado, que la maldición de que Adán y Eva hayan desobedecido a Dios, pues fue ponerlos a trabajar, porque no es así. En el capítulo 2, Adán y Eva trabajaban. Adán salía al campo. Imagínense la tarea que le pone Dios a Adán: mijo, hágame un favor, póngale nombre a todos los animales. Y sale Adán a ponerle nombre a todas las bestias. Ahí fue donde se dio cuenta que estaba solo, porque Adán vivió en el paraíso al principio solo.
Y ahí fue donde vino un poquito triste, porque se puso a ponerle los nombres a los animales, yegua, caballo, burro, burra, mosco, mosca, y veía que todos venían de a dos, y el único animal, medio animal, solo era él. Se dio cuenta que él estaba solo, y entonces Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y entonces Dios inventa la maravillosa bendición de la mujer, y Dios crea a Eva. Y cuando Adán se levanta y ve ese mujerón, imagínense, yo es de los que digo que si hoy por hoy hay mujeres hermosas, imagínense la primera, a Eva, pues el pobre Adán comenzó a tartamudear y no sabía ni qué decir, ¿sí? Al ver esa mujer tan hermosa. Y entonces los casa y viene el acto de matrimonio, porque la única institución establecida por Dios fue esa. Y cuando comienza a tartamudear Adán enfrente de Eva, dice: venga para acá, ¿sí? Y los casa y les dará nombre a su mujer, a su madre, a su padre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo los declaro marido y mujer, vayan y reproduzcanse. Y listo, y les da la bendición. Y se establece el matrimonio, y se establece el hogar, la familia. Y todo estaba muy bien. Pero en el capítulo 3 viene el gran problema. En el capítulo 3, en un momento dado, se le ocurre comer de lo que no debía de comer, hacer lo que no debía de hacer. Y ese es un problema serio. Y es serio el problema. Porque resulta que ahí es donde nacen todos los problemas del hombre, cuando el hombre desobedece la instrucción de Dios. Ese es nuestro gran conflicto, nuestro gran problema siempre será ese. Entonces hay varios detalles que nosotros tenemos que mirar aquí. La gran pregunta es: ¿dónde nació Caín y Abel? ¿Usted lo sabe? Caín y Abel nacieron en Génesis capítulo 4, y en Génesis capítulo 3 el hombre, Adán y Eva, ya fue desterrado del Edén. Entonces imagínense lo que ocurre. Tenemos que decir que mientras que Adán y Eva nacieron y se levantaron en el paraíso, en el Edén, donde todo era bonito, espectacular, otra cosa es cuando Dios saca del paraíso a Adán y Eva. Salen del paraíso. Ahora, ¿cuál era la diferencia del paraíso al resto del mundo? Hay unas apreciaciones muy diferentes. Porque en el Edén gozaban de la presencia de Dios. En el Edén gozaban de un papá. Disfrutaban de una paternidad divina y celestial. Y aquí es donde viene uno de los grandes vacíos y uno de los grandes faltantes del ser humano. El ser humano tiene una necesidad de padre, la necesidad de afecto, de amor y de cariño. Ese vacío que el hombre lleva, solo Dios lo puede llenar. Solo Dios puede hacer que su vida sea diferente y mejor. Y ese vacío solo lo lleva Dios. Y por eso la diferencia. Cuando el hombre sale del paraíso, pues experimenta la orfandad, experimenta un vacío espiritual, y comienza el hombre a sentir confusión, y comienza el hombre a sentir ese vacío acá. Y entonces es una persona que sale del paraíso. Es algo lo que ocurre en Adán y Eva. Experimentan eso, que ya Dios no estaba con ellos. Hubo una muerte espiritual, hubo una ruptura. El hombre nació siendo espiritual, el hombre nació creado para hablar cara a cara con Dios. Y hay un área espiritual en mi vida, hay un área, porque usted y yo tenemos espíritu, alma y cuerpo, y cada una de esas áreas tiene necesidades. Y esa área espiritual en el Edén, en el paraíso, estaba llena, saturada por Dios. Dios estaba allí.
Dios le decía qué hacer, Dios le decía cómo plantear la vida, cómo enfocarse. Entonces el hombre se sentía feliz. Es como cuando uno tiene su hijo. ¿Usted no ha notado? Que el niño va con uno y él se siente protegido, porque ese padre asume su rol. Y entonces ese padre protege a ese hijo, lo cuida, lo protege, le guía. Y ese hijo se siente protegido. Eso es lo que pasa. Cuando el hombre fue desterrado del paraíso, cuando el hombre sale, le dice: ahora trabajarás con dolor, ahora verás que la cosa no es fácil, ahora mirarás que esto no es sencillo. Y así es. Y comienza el hombre a sufrir. Porque cuando uno está sin Dios y sin ley, uno le falta, hay un vacío aquí. Mire, usted póngase a pensar lo siguiente: los grandes errores que nosotros cometemos se basan en ese gran vacío. El hombre desesperado por sentir felicidad, por llenar ese vacío, comete miles de errores. ¿Sí? El hombre comete todos los errores habidos y por haber. El hombre es torpe, se estrella con la vida. Mire, verá la gran necesidad del ser humano. El hombre necesita tener ese papá. Usted y yo lo necesitamos. Vean, necesitamos sentir el abrazo de ese padre, así nunca lo haya tenido. Y eso es terrible. Y cuando usted no ha experimentado la paternidad del cielo, usted entonces va a buscar llenar ese vacío de otra manera. Por eso es que hay hombres que buscan llenar ese vacío con mujeres, con dinero, con trago, con miles de cosas, con miles de situaciones, porque el hombre siempre buscará llenar ese vacío, saciar, ¿sí? Porque el hombre buscará ser completado, ser feliz. Eso es lo que ocurre. Entonces Adán y Eva fueron desterrados del paraíso. Y en el capítulo 4 viene el punto donde Adán y Eva comienzan a reproducirse. Adán y Eva comienza con Abel y con Caín. Y aquí es donde viene lo interesante. Entonces, ¿en qué condiciones nace Caín y Abel? Fuera del paraíso. Esa es una característica. Caín y Abel no nacieron en el paraíso. Caín y Abel nacieron fuera del paraíso. Y nacer fuera del paraíso quiere decir que nacieron en el momento en que Adán y Eva estaban en disgusto, en discordia, en pelea con Dios. En esas circunstancias nace Caín y Abel. Es interesante que usted tenga en cuenta eso, porque acuérdese, nunca se olvide de algo: como somos, nos reproducimos. Nosotros somos el fruto del entorno en el cual hemos crecido. Entonces, yo le hago una pregunta a usted: ¿qué conciencia de Dios tenía Caín y Abel? ¿En qué creían Caín y Abel? ¿Qué era lo que Caín y Abel creían o sabían de Dios? Yo me imagino que a Adán y Eva les habían contado todo. Y también veían que sus padres no vivían la espiritualidad, vivían la frialdad espiritual, porque ellos le habían fallado a su Padre Dios. Veían que Dios no abundaba en sus vidas, así como crecimos nosotros, sin Dios ni ley, siguiendo un ritual, siguiendo una religión, viendo una Biblia en la mitad de la sala, abierta en el Salmo 91, llena de polvo, amarillenta, pero nadie la lee, nadie la conoce, nadie la sabe. Y en Semana Santa usted saca el saumerio y dice que salga el mal y que entre el bien, ¿sí? Y entonces la gente sigue una cantidad de rituales. Pero cuando uno va a ver quién es Dios,
Nadie lo sabe. Y cuando la gente repite un Padre Nuestro, lo repite como loro, pero nadie conoce ni sabe a profundidad qué significa el Padre Nuestro. Y por eso, hablando del Padre Nuestro, la primera frase y la más importante y relevante de toda la oración más importante que la humanidad ha conocido es el Padre Nuestro. Y el discípulo se le acerca al Señor y le dice: enséñanos a orar. ¿Y cómo comienza el Padre Nuestro? Padre Nuestro. Es increíble. La mayor necesidad del ser humano: Padre Nuestro. Acérquese a su papá. Acérquese. Usted puede tener 50, 60, 70, 100 años y usted siempre necesitará de su papá Dios. Usted ya no necesita que lo amamanten. Usted ya no necesita que le cambien el pañal. Ya hemos crecido. Pero por más crecido que usted sea, que yo sea, hay una necesidad de paternidad que usted y yo necesitamos. Y hay momentos donde usted se siente solo. Y hay momentos donde usted no sabe qué hacer. Y ahí es donde nos acerca Papá Dios. ¿Cuál es el gran vacío? Es ese. Y por eso es que cuando usted no tiene nada, ¿a quién le consulta? ¿A quién le pide que le guíe? ¿A quién le pide que le aconseja? Adivine quién le aconseja a usted. Su mejor amigo. Igual usted. Con los mismos pecados nuestros. Con los mismos errores. Por eso nos va mal, por eso nos estrellamos. Porque el consejo que le da su mejor amiga: hágale. Él le puso cachos, usted también. Un clavo saca otro clavo, hágale. Y esos son los consejos que recibimos. Y en esa necesidad. Y por eso es que hoy existen profesiones como el psicólogo. Y la gente va, se sienta en un sillón y comienza a hablar de aquello que no le cuentan a nadie. Y pagan para ser escuchados. Una fortuna entera. ¿Y qué le dijo el psicólogo? No le dijo nada. Pero usted dice: ay, ¿es tan bueno el psicólogo? Usted no sabe. ¿Y qué hizo el psicólogo? Nada. Lo único que hizo fue escuchar y cobrar. Así es. Porque el ser humano necesita. Pero cuando yo me acerco a Dios, adivine qué, ahí está mi Padre Dios que me escucha. Y no tan solo me escucha, sino que me dice qué tengo que hacer. Y por eso el ser humano en sus vacíos inventa todas las formas habidas y por haber. No es malo que lo invente, pero créanlo, como dice la misma psicología. La psicología es la respuesta del hombre hacia la necesidad del alma. Pero hay una necesidad que trasciende, que es la necesidad del espíritu. Y espiritualmente usted y yo necesitamos eso. Y por eso hoy los presidentes, y hay personas que son adineradas, que tienen consejeros espirituales de cabecera. Y los tienen al lado. Así es. El mismo señor presidente de Venezuela tiene muchos consejeros alrededor. Y le enseñan cómo hablar. Y le enseñan cómo gobernar su país. Y eso sucede siempre. El hombre necesita orientación. Entonces, ¿en qué condiciones nació Adán, Caín y Abel? En esas condiciones, fuera del paraíso. Nacieron y crecieron en un ambiente donde sus padres estaban en enemistad con Dios. O sea, había enemistad, había religiosidad. Sí había religiosidad. ¿Por qué? Porque presentaban sacrificio, pero era una religiosidad. Y entonces el hombre, Adán y Eva, sabe que hay un Dios, entonces le presentan un sacrificio. Pero no era una comunión, no era fruto de vivir esa relación restaurada hacia un Padre de los cielos. No, señor. Esa es la gran diferencia. Hay una cosa: o usted es un cristiano de verdad, o usted es un religioso. ¿Y cuál es la diferencia del uno al otro? ¿Cuál es la diferencia de ser un religioso a ser un cristiano de verdad? El cristiano de verdad vive en la presencia de Dios. Es una relación restaurada con mi Padre Dios. Yo no repito una letanía.
Yo no hago algo por tradición, yo hago algo porque me gozo, lo necesito. Me levanto temprano, le busco a Dios, abro la Biblia, ayuno, me presento a la alabanza, me presento a la vigilia, y para mí no es una carga, porque lo hago con devoción, con pasión, con certeza, con convicción. El religioso no. El religioso sabe que está ahí y no sabe ni siquiera qué está haciendo. No hay que hacerlo, no sé. Toda la vida lo ha dicho. Hay que seguirlo porque esto trae buena suerte. El religioso las cosas las hace por eso. Hay gente que usa la Biblia o la lleva en el carro, yo no sé, simplemente como un talismán de buena suerte. Esa era la vida de Adán y Eva, religiosidad. Esa era la vida de los primeros padres de la humanidad. Y en ese ambiente nace Caín y nace Abel. Ahora, ¿por qué comenzamos con esta historia? Le voy a decir por qué. Es algo maravilloso lo que sucede con Caín y Abel. Nacen esa es la estadística, la que le estoy diciendo, en ese ambiente. Pero hay algo interesante. La Biblia dice que Caín y Abel presentaban sacrificio. Primero que todo, le repito, presentaban sacrificio como parte de una religiosidad. El hombre ha sido religioso toda la vida. Toda la vida el hombre ha sido religioso. Las edificaciones y las construcciones más antiguas de la humanidad señalan hacia arriba. El hombre siempre ha creído en algo, así lo llame Dios, sol, luna, estrella, lo que sea. El hombre siempre ha creído y el hombre siempre ha buscado acercarse a su creador. El hombre siempre ha buscado su Padre Celestial, su diseñador. Y eso es una necesidad que usted y yo tenemos. Entonces, en medio de eso surge algo que se llama la religiosidad, el hombre religioso. Para muchas personas es más fácil comprar un melón de 50,000 y llevarlo a una cosa religiosa que hacer lo que la Biblia manda. Vaya, pídale perdón a su esposa, vaya, reconcíliese con su vecino, practique el amor al prójimo. El hombre se vuelve religioso. Para no ir tan lejos, Colombia es un país religioso. Colombia es el país del Sagrado Corazón de Jesús. Aquí supuestamente todo el mundo cree en Dios. Sin embargo, un país tan religioso como este es un país violento, donde todos los días hay muertos, donde todos los días hay violencia. Es terrible lo que ocurre. Y adivine de dónde viene todo eso. Precisamente eso viene a causa de que el hombre necesita de Dios. Entonces, allí es donde está. En ese ambiente quería recrearles el escenario en el cual creció Adán y Eva y donde creció Caín y Abel. Cuando la Biblia menciona Caín y Abel, no significa que hayan sido los únicos hijos. La verdad, la Biblia menciona 3 hijos en realidad de Adán y Eva, pero el hecho de que los mencione no significa que hayan sido los únicos. ¿Sí? Le repito, la tarea de ellos fue crecer y multiplicar, y se pusieron en esa tarea, y esa tarea, créalo que la hicieron muy bien. Eso sí lo cumplieron a cabalidad. ¿Sí? Si hoy por hoy usted todavía conoce personas que tuvieron 20, 30 hijos, pues imagínense los primeros padres, ¿sí? Pues lo mismo sucedió. ¿Cuántos hijos realmente tuvo Adán y Eva? La verdad, el número es grande y no fueron poquitos, pero los mencionados son 3, ¿sí? Porque la Biblia dice, bueno, a Caín, Abel, y el tercero se llama Set. Y resulta que, ¿y dónde hay una mujer como para que suceda esto? No, eso sucedió y eso se dio. ¿Qué dice la Biblia entonces? Vamos a leer de nuevo el versículo para que nos ubiquemos. Lo va a leer Wilson. Léalo, Wilson, por favor. Capítulo 4, del 4 al 5. Por favor, ¿por qué no lo lee del 1 al 5? ¿Vale? Léalo, por favor, del 1 al 5, ¿vale? Prestemos atención. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo:
Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín, en gran manera, y le cayó su semblanza. Ahí nomás. Entonces la palabra de Dios ahí marca unas pautas importantes. ¿Cuáles fueron las palabras de Eva cuando viene su primer hijo Caín? ¿Por voluntad de qué? He tenido ¿qué? Un varón. Y pone ese renombre y esa constancia. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante esto? Definitivamente, pues usted y yo lo sabemos. Un varón es el que prolonga el apellido de la familia. ¿Sí? Esa es la verdad. Y entonces es una alegría cuando hay un varón, porque un varón es el que hace que el apellido de uno no muera. ¿Sí? Pero significa algo interesante. Les repito, estaban afuera del paraíso, ellos seguían, ellos habían vivido la comunión con Dios, ya no la vivían, pero vivían una religiosidad. Por voluntad de Jehová, por voluntad del Señor, he adquirido varón. Dios me da un varón. Claro, ellos sabían quién era el Creador, ellos sabían quién era el Señor de la vida, ellos habían estado en el paraíso, ellos habían tomado tinto con Él, ¿sí? Pero había una ruptura, su relación no era la que debía de ser, porque si la relación de Adán y de Eva hubiese sido la relación ejemplar de unos cristianos ejemplares, pues la vida sería otra. Eso es lo que ocurrió. Ahora, viene Abel, lo mismo. Pero aquí es donde viene lo interesante. En estos dos hijos tuvieron tareas distintas. Dos hijos de una misma familia, pero todos dos muy distintos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuáles son las características de Caín? ¿Caín quién fue? Caín era, ¿qué? Labrador. Cultivaba la tierra, labraba la tierra. ¿Y Abel qué era? Pastor. Y aquí es donde viene lo interesante. Caín y Abel eran muy distintos, hermanos de una misma mamá, de una misma familia, pero muy diferentes. Y a la hora de presentar el sacrificio, oiganlo bien, a la hora de presentar el sacrificio, la ofrenda a Dios, porque lo tenían como ritual, hay algo interesante. Abel se salió del protocolo religioso. Abel no dejó de ser ese religioso que su mamá, que su papá y que su mismo hermano era, porque el protocolo era presentar una ofrenda cualquiera. Pero ahí es donde viene Dios y ve el corazón de Abel, y a Dios le agrada lo que hay en el corazón de Abel, y eso es lo más interesante en la Biblia. ¿Y sabe por qué es tan grande Abel en este sentido? Le voy a decir por qué. Porque Abel no tuvo referencia. Porque cuando Abraham alababa a Dios, Abraham ya tenía una historia, un récord pequeñito, pero lo tenía. Abraham tenía una promesa: te voy a dar un hijo, va a ser padre de multitudes. No, a Abel no le pusieron ningún incentivo. Él le nació en su corazón presentar lo más gordo, presentar lo excelente, presentar lo mejor. Porque en el corazón de Abel había un vacío de hijo. Necesitaba sentir y experimentar a su Padre Dios. ¿Por qué presentó lo más gordo? ¿Por qué presentó lo mejor? ¿Por qué Caín presentó la vaca tuerta? ¿Por qué Caín le llevó frutos malos, equivocados? Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? La Biblia me enseña claramente de que precisamente Caín, ¿qué hizo? Presentó ofrenda. ¿Y cómo la presentó? ¿Por qué Caín? ¿De dónde carajos a Caín le nació presentar una ofrenda ahí?
de su papá y su mamá. Acuérdense que los hijos hacen lo que sus padres hacen. Pero Abel se diferenció. Abel fue a presentar su sacrificio. Abel fue a presentar su ofrenda y presentó lo excelente, lo mejor. Eso se trata. Y le voy a decir algo. Hay una relación entre el corazón y la ofrenda. ¿Sí? Hay una relación. Lo que yo doy habla de lo que yo soy. Por eso, cuando usted a su esposa le va a dar un regalo y usted le da un regalito, pudiendo darle un regalito bueno, usted le da un regalo ahí pichurrio, barático. Adivine cómo se siente su esposa, ¿cierto? Pero si mi esposo tiene para comprar un vestido bueno y se fue para Almacén Agáchese y me compró una cosa ahí de segunda mano, unos calzones de segunda mano, ¿usted cree que eso no le hiere los sentimientos a esa esposa? ¿Cómo se siente esa esposa? ¿O cómo se siente un hijo cuando ve que su papá, pudiéndole pagar una universidad excelente y haciendo un esfuerzo excelente, adivine qué hace? No le da estudio. ¿Me entiendes? Así es. Yo conocí a una mujer que mantenía con dolor en el corazón hacia su padre. Adivine por qué. Cuando jovencita ella tuvo un problema en su dentadura y resulta que ella perdió gran parte de sus dientes, ¿sí? Y toda la vida se quejó porque su papá tuvo para invertir en ella, tuvo para hacerle un buen trabajo. No, nunca le hizo eso. La mandó para allá y yo no sé qué remiendo le hicieron, pero nunca le sirvió, nunca le ayudó, nunca le hizo bien. Y esa mujer tenía en su corazón ese rencor, esa ira y ese odio hacia su padre. Eso sucedió con Caín. Caín, ¿qué presentó? Presentó una ofrenda como la presentaba su papá y su mamá. Pero Abel se sale del orden, Abel se sale y Abel presenta algo excelente, Abel presenta algo maravilloso, Abel presenta lo mejor. Y por eso, ahí es donde viene Dios y le agrada. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué hace Dios con la ofrenda suya? Porque es que no es que Dios es interesado, Dios está interesado en el tamaño de la ofrenda, en lo que valga. Siempre he creído que no es la ofrenda, sí, lo que pasa es que la ofrenda habla mucho de la actitud de mi corazón. Cuando yo presento lo excelente, entonces Dios me va a dar lo excelente. Siempre he creído, y la Biblia lo dice, como yo siembro, así recojo. Y eso es lo que Dios tiene hoy para nosotros. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos. La pregunta es, ¿será que yo soy como un Caín, un religioso? Mire, yo le voy a decir algo. Imagínese lo que sucedió en la vida de Caín y de Abel. ¿Sabe cuál fue la diferencia? Que Dios se agradó tanto con Abel que comenzó Dios a bendecir a Abel. Que comenzó Abel a disfrutar de una relación que Caín no disfrutaba. Y aunque Abel y Caín tenían a su papá y a su mamá, ninguno vivía en una relación con Dios. El único que vivió una relación con Dios genuina, directa, poderosa, adivinen quién fue, Abel. Y por eso en el corazón de Caín hubo enojo, hubo ira, hubo rabia, y se comenzó a comparar, y ahí nace la rivalidad, y comienza Dios a bendecir a Abel, y comienza Abel a prosperar, y comienza Abel a tener ese estilo de vida, y alababa a Dios, y tenía relación con su papá Dios. Y adivinen que Caín tuvo envidia de él, y llega un momento donde esa cólera y ese enojo lo lleva a matar a su hijo, a su hermano. Eso es lo que ocurre. ¿Entiende? Así era la diferencia. ¿Usted por qué cree? La Biblia no es sencilla. No, es que, mire, le gustó más la ofrenda. No, eso tiene mucha profundidad. El hecho de que Caín haya odiado a su hermano por ello, quiere decir que la relación y la bendición que ostentaba Abel era una diferencia bastante grande.
no era cualquier cosita. Se notó que al Abel dejar de ser ese religioso y convertirse verdaderamente en el Hijo de Dios, la diferencia era enorme. Y es ahí donde muchos de nosotros tenemos que entender eso. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo esa relación? ¿Cuántos de nosotros de pronto hoy todavía tenemos las secuelas del Caín religioso? Y créanlo, y por eso es que hay ese punto. Hay algo interesante, pero eso quedará en continuar para mañana. Mañana continuamos con la historia. Escuchas W Conquista. W Conquista.